¿Cómo está El Salvador? Espero que estén pasando una noche muy sabrosa. Está haciendo viento bastante fuerte. Está un poco como fría la noche. Ideal para dormir muy envueltitos. Buenas noches, soy Tony Alemán en una nueva edición de La Tertulia. Esta noche vamos a hablar un poco de historia, pero antes quiero darme el chance de leerles un poema para entrar a hablar un poco de lo que es o ha sido la poesía salvadoreña históricamente. Vamos a leer acerca de personas de antaño. Vos, mi romance. ¿Dónde están los que dicen no gustar del romance? ¿Dónde los que vituperan al escritor romántico? Vivo en un romance constante con la tierra, esta tierra donde vivo, donde lloro, donde río, nos da el agua. Permite que mis ojos se extasíen viendo las grandes araucarias. O el vuelo de las aves, el sol mañanero, la luna por las noches, las nubes, el lucero, donde puede hacer berrinches y reclamarle al gobierno, donde puedo condolerme por la desgracia del mendigo, por el niño de la calle, la señora que vende en la esquina de un portal. Porque estoy en romance con las causas perdidas, con el reclamo de los más desposeídos. Todo el romance eterno vive en todas partes, ha manejado los tiempos. Desde su creación infinita, el amor es que ha movido todas las raíces conocidas. Por amor el hombre se vuelve clandestino, lucha por sus derechos, sale a la calle a luchar por sus derechos, escribe sus versos para dar sus verdades. Eso es amor del bueno. Yo vivo en constante romance con mi gente, con mi pueblo, para que sea cierto, para dar constancia del compromiso. Tengo a mi lado una mujer para abrazarla y darle besos y hacerla sentir segura, que sepa que yo la quiero, que la amo y la deseo, porque ella es mi tierra, porque ella es mi río, es mi cielo, el mar mis sueños, porque el romance está en todos lados y quien quiera desprenderse, verlo de menos, simplemente no ha entendido que el amor existe en todo, que el amor es lo más grande que los humanos tenemos. Vos, mi romance, para ustedes esta noche. Bueno, después de haberme dado ese gusto muy personal de leerles un poema de mi autoría, vamos ahora a entrar en materia. Bienvenidos a los que ya nos acompañan en esta tertulia de las 10 de la noche. Hoy comencé más temprano. Ya nos vamos disciplinando un poco. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de la poesía en El Salvador. Porque, bueno, todos tenemos idea acerca de los poetas que nos enseñaron en las escuelas, pero en realidad al fondo histórico, poético salvadoreño no hemos llegado. Y muy pocos lo conocen, aparte de los estudiosos de antaño. Porque, bueno, conocer a los poetas es una tarea bastante difícil porque algunos cuando ya tienen cierta altura se esconden de la mirada pública y se vuelven poetas de élite.
Y bueno, pienso yo, no debería de ser así, porque cuando alguien puede escribir algo y puede transmitir algo, yo creo que viene a ser hasta egoísta no darlo a conocer al pueblo. Por eso las redes sociales, bueno, hoy están llenas de un montón de gente que se hace llamar poeta, escritor y todo eso. Pero quiero decirles algo. Este medio, bien utilizado, sirve para descubrir muchos talentos de verdad. Y aunque muchos critican a los escritores de Facebook, de redes, quiero decirles de que este es el medio más amplio para expresar las ideas. Y gracias a este medio, pues, los que escriben pueden ser conocidos. A los que ya están consagrados, pues están metidos por allá en un cubículo y nadie los saca de ahí y se han vuelto escritores de élite que no se dejan ver tan fácil. Y es porque no han entendido que le pertenecen al pueblo. Y sus ideas, el pueblo merece conocerlas. Bueno, cambiemos de tema. No es posible entender los desarrollos generales de la poesía nacional o no se consideran los orígenes. Hay voces vacilantes, muchas de ellas, espíritus miméticos con bastante frecuencia. Pero es que en el siglo XX, algunas naturales excepciones, como también las hubo en el XIX, ¿ha sido realmente superada esa inconsciencia general constitutiva? Al menos hoy se mira clara la inconsistencia, pero eso queda más bien en el campo del buen propósito. Todos los meollos de la tarea crítica, todo eso, surge pues nítidamente la necesidad de ver en perspectiva lo que nuestros poetas han intentado y acaso logrado para comprender hasta dónde el aislado impulso configura nuestro vivir. Saludos, Ana Amaya Aguilar. Doctora Amaya Aguilar, un privilegio grande tenerla esta noche con nosotros. Mis respetos para usted. En este orden de conciencia, estamos prestos a reconocer que hay antecedentes valiosos en la búsqueda de la visión panorámica poética. En primer lugar, la Guirnalda Salvadoreña, que es una colección de poesía de los bardos de la República de El Salvador, precedida de apuntes biográficos y juicios críticos sobre cada uno de sus autores. La Guirnalda Salvadoreña por Román Mayorga Rivas, que la escribió en 3 tomos en San Salvador. Y oiga bien, en 1884, 1885 y 1886. Es un libro fundamental para nuestro siglo XIX, porque ahí es donde se recopila un montón de escritores, que hoy pues, la mayoría son desconocidos para muchos. Pero es porque ese hábito de lectura se ha perdido en realidad. O sea, se ha perdido, ya la gente no lee. Bueno, en las escuelas incluso hoy no se leen obras ni nada. Ahora solo es de bajar y pegar puros argumentos. Yo recuerdo que a nosotros, por ejemplo, no nos obligaban, pero sí nos gustaba y nos aprendíamos de memoria las novelas, las obras. Yo le puedo declamar un par de obras completas porque así toca. Bueno, el libro Guirnalda Salvadoreña, ya lo dije, yo me pregunto, al ser tan abundante, tan generoso, tan prolijo, ¿qué haríamos sin él? Todo esto está plasmado, y mire, es cuestión de leer, todo esto está plasmado en un libro que se llama Índice Antológico de la Poesía Salvadoreña.
Fue una selección que hizo el doctor David Escobar Galindo hace muchos años, pero que nadie conoce. ¿Qué haríamos nosotros sin la guirnalda salvadoreña? Le puedo decir así, con propiedad, que la memoria de estos escritores estuviera totalmente perdida. Solamente eso. Nuestros poetas de la época casi no publicaban libros. En aquellos tiempos no publicaban libros. Si acaso eran colaboradores en periódicos chiquititos, efímeros, en revistas de poca proyección. Pero un libro no lo publicaban. Bueno, tenemos el caso del doctor Manlio Argueta, para quien van mis saludos esta noche también. El doctor Manlio Argueta, él nunca publicó un libro. Y de hecho, cuando le vinieron a publicar uno, ni se dio cuenta él quién se lo estaba haciendo, porque era una recopilación que hicieron personas particulares. Y así muchos de ellos, el mismo Roque Dalton, si le tuvieron que, bueno, recopilar un montón de información. Y así con la mayoría de poetas. No publicaban, eran colaboradores, pero quedaron al menos ahí en la guirnalda. Así que, como no publicaban, Román Mayor Garriba se encargó de encajonarlos en la guirnalda salvadoreña en sus 3 tomos. Por ahí creo que anda una guirnalda salvadoreña. Esta fue recopilada acuciosamente por este joven nicaragüense que echó raíces dentro de la cultura salvadoreña. Luego, después de eso, nos vino el Parnaso, que fue recopilado por Salvador Erazo, un poeta humilde, entusiasta, divulgador, de poco perfil. Quizá era mi pariente. Este Parnaso salvadoreño se publicó en Barcelona por la casa Mocchi en 1917. Él agrega algunos nombres, pero carece de poca información, carece de información sobre los autores y la procedencia de los poemas, no está completamente claro, pero el esfuerzo se hizo, ¿verdad? Avanzado el siglo, pues salió un libro discreto que se llamó 100 de las mejores poesías salvadoreñas, que la publicó en 1951 el profesor Francisco Espinosa. Francisco Espinosa, imagínese usted. Ya vamos a preguntar quién es Francisco Espinosa. Por ahí está la biografía de él. También José Roberto Sea en 1960 presentó una obra que tituló Poetas Jóvenes de El Salvador. Imagínese usted los esfuerzos que se han ido haciendo por mantener viva la memoria de aquellos que iniciaron con la poesía acá en el país. Un número de la revista Cultura, el número 54, en el que aparece una selección hecha por Claudia Lars con espíritu puramente divulgativo en 1969. Claudia Lars. ¿Alguien sabe cómo era el verdadero nombre de Claudia Lars? Claudia Lars, arameniense. Bueno, yo ya lo sé, pero no se los digo. Imagínense. Luego vino la Antología General de la Poesía en El Salvador, que también la preparó José Roberto Sea, que parte de Gavidia y comprende solamente unos cuantos poetas en 1971. Aparecen también, con radios más específicos, un Parnaso migueleño de Juan Romero en 1942, una selección de poemas manuscritos que titularon Puño y Letra, compilada por Osvaldo Escobar Velado en 1959. Poesía femenina de El Salvador, breve antología ordenada por Luis Gallego Valdés y David Escobar Galindo en 1976. Y muchas otras cosas más. El doctor David Escobar Galindo, un poeta reconocido en El Salvador, pero que
Pues últimamente el doctor como que nos ha privado del gusto de leer sus escritos. No sale mucho a la luz pública, no podemos interactuar con él. Claro, son personas que ya están en otro nivel, pero que por estar en otro nivel deberían de ser un poquito más accesibles a los mortales para poder aprender de ellos. Sus historias sin cuento tan famosas, y de verdad que a veces yo no les hallaba el cuento, pero pegó mucho con eso. Y sería bueno que esta gente se interactuara más con los que estamos abajo en la llanura. No hay entonces una selección de conjuntos. Si usted se da cuenta, no hay una selección así unida, pues concisa, sólida, sino que así por partes, cada quien haciendo lo suyo. No hay una selección que reúna nombres, datos y poemas para que el lector o los estudiosos perciban las significaciones globales. O sea, en ese tiempo no había nada de eso. Y nosotros como salvadoreños necesitamos conocer el desarrollo de estos poetas. El doctor David Escobar Galindo lo entendió perfectamente, porque es lo que yo digo, si es un hombre pues, pensante, inteligente, él lo entendió de una manera tan grande y por eso él se decide a publicar este índice antológico, que fue el primero prácticamente de su género, en donde comenzamos a conocer más sobre nuestros escritores. Sin desconocer las expresiones poéticas de la colonia, que se reducen en nuestro país a reflejos barrocos de la poesía peninsular, y algún recargado poema con argumento a los que eran tan dados los frailes de la época, podemos aceptar que en orden de la cronología es Miguel Álvarez Castro el primer poeta salvadoreño. Cronológicamente, el primer poeta salvadoreño fue Miguel Álvarez Castro, nacido en el departamento de San Miguel. San Miguel, por cierto, es bastante privilegiado ese departamento. De San Miguel, ahí nació el autor del himno nacional. Creo que también el que diseñó la bandera. De San Miguel es Gerardo Barrios. De San Miguel es Francisco Gavidia. Personajes. Y ya en este señor, Miguel Álvarez Castro, a que ya se señala, hombre, que lo diga David Escobar Galindo, pues entonces tiene que ser así. Ya en él apunta el destello romántico. Es cierto, en cierto hálito de emoción, claro está, por pesados ropajes formales. Era gente bien formal para escribir, pero él ya era romántico. Dice, y los demás, Cañas, Bernal, Velado, alternan tesituras que la quejumbre amorosa al grito patriótico, de la ironía ambiental al balbuciente atisbo metafísico, rastrean aquí y allá los estímulos de su lírica dispersa. Y ninguno es poeta por antonomasia. Oiga bien, ninguno es poeta por antonomasia, dice. Entreveran la poesía con el periodismo, con la política, con la religión, con la diplomacia. Como que aquí se vuelve a repetir sin que lo digan aquello de que nadie vive de la poesía. Pero realmente el poeta debe de ser así. No debe de vivir de la poesía ni esperanzarse a vivir de la poesía, pero sí tiene que esforzarse a vivir para la poesía. De eso se trata. Si aquí alguien se quiere hacer rico escribiendo poesía, entonces ahí estamos mal. Aquí los libros de poemas o los que se escriban, aquí todo el mundo pues anda tras los libros, pero prácticamente son regalos, donaciones, y la verdad es que hay una inversión y cuesta vender un libro, tanto como cuesta que lean. Nuestro pueblo debe aprender a leer nuevamente. Ojalá que eso pues lo hagamos posible. Un pueblo que no lee se mantiene ignorante, y eso le conviene a los gobiernos totalitarios, mantener a la gente así en ignorancia.
pero eso no debe de ser así. Esperemos de que esto vaya cambiando poco a poco. Como ven, eran periodistas, políticos. Por eso resulta más difícil ubicarlos estéticamente, porque la poesía para ellos es parte de su vida de acción o de meditación. Y es en este aspecto en el que quizás son más románticos. Por lo que toca pues a la posible sucesión de escuelas poéticas, es preciso hacer para el buen entendimiento algunas puntualizaciones. Oiga bien, número 1, no se da en El Salvador un flujo coherente de escuelas, ni siquiera tendencias. Prevalece la fuerza de las individualidades creadoras con toda la carga subjetiva que eso trae consigo. Y 3, sobre todo a partir de Gavidia, los mejores autores son multifacéticos, con asimilación orgánica de tendencias varias. Pero esto se da hasta que aparece Francisco Gavidia. Saludos Santiago Vázquez hasta Huachapán. Un abrazo mi hermano. Doña Genoveva, buenas noches. Dagoberto Cristales, qué bueno que estén con nosotros. Nelson Villalta. Caballero, hasta Los Ángeles. Mis saludos. Salúdeme por ahí a Toño Benítez, a Ricardo Ayala, a Toño Rubio, a toda la banda que pueda encontrar por ahí. Saben, quiero hacer un preámbulo. Nelson Villalta es un amigo de Berlín. Él junto con un grupo de amigos en Los Ángeles fueron los responsables de que este servidor tuviera la oportunidad de ir hasta Sudamérica a representar al país, a representar a Berlín, en el congreso que me abrió las puertas en el Proyecto Cultural Sur. Son personas a quien yo les debo mucho y que le agradezco públicamente todo ese esfuerzo que hicieron por mi persona. Tuve el gusto de gritar el nombre de mi pueblo y de mi país allá en el Mar de Plata, pero ese esfuerzo tuvo un nombre: Promoción 1981 de Bachilleres de Berlín. Un abrazo, mi hermano. En lo que se refiere a la falta de hilación en el movimiento de las ideas poéticas, es útil recordar que la cultura salvadoreña no ha tenido ni tiene aún congruencia colectiva. Se va produciendo en forma más bien espontánea el influjo de personalidades vocativas de los diversos afanes del saber, sin responder a una ordenación idónea de la vida social, de la que broten distintamente los productos del pensamiento y de la imaginación. Esto que se da, como decíamos, por carencias institucionales, históricas y sobrevivientes, fomenta la preponderancia del sentido individual, del esfuerzo unitario y casi heroico que en gran medida y por contraste preserva la existencia precaria, pero existencia al fin de un cierto proceso cultural. O sea, si usted se da cuenta, aquí está hablando prácticamente de que cada quien hace, como dicen, su luchita. Grupitos por ahí haciendo su propio esfuerzo, queriendo sobresalir. Y yo les voy a decir algo: mientras los colectivos literarios nos estemos esforzando por ser los mejores uno que el otro y queriéndole apachar la cabeza al otro y vayamos con esos egoísmos, no vamos a avanzar. Y a los que están por allá viendo el pleito, a eso les beneficia, porque saben que ahí vamos a estar siempre queriendo con esas rivalidades, que a ellos les benefician porque el pensamiento no se nos va a aclarar nunca. Ya es hora de que los colectivos literarios nos unamos de verdad, sin egoísmo, sin envidias, para darle un solo impulso a la cultura salvadoreña. El rescate de nuestras raíces culturales debemos de hacerlo realidad entre todos. El Proyecto Cultural Sur El Salvador, del cual me honra liderar ese colectivo, estamos justamente en esa lucha del rescate cultural. Nosotros somos un grupo envolvente, no solamente poetas, también escritores, músicos, bailarines, todo. Pero cuesta tanto conseguir una amalgama perfecta con los demás colectivos, que es lo que debemos de ir propiciando.
Es uno de los objetivos de un programa que se llama Palabra en el Mundo que desarrollamos que desde ya estamos invitando para que cada quien en su lugar haga palabra en el mundo. La falta de organización del proceso no es responsabilidad exclusiva de los creadores. Se enfrentan a la proliferación de llamados desde diversas zonas de necesidad y de interés. Y así vemos que nuestros poetas en gran mayoría son también profesionales, hombres públicos, catedráticos o hasta industriales y comerciantes. Es decir, multifacéticos, empeñosos, asaltados por múltiples incitaciones, yo diría necesidades. O sea, la grave lucha por subsistir material y espiritualmente. Tal fenómeno de diversidad, al que casi siempre podría aplicarse la sabiduría popular en aquello de que quien mucho abarca poco aprieta, se da también en el ejercicio mismo de la poesía, en la oficiosidad con que se practican influencias y corrientes varias y aún contradictorias. ¿Me siguen debiendo la medicina para la tos? No se me quita. Caso patente, porque además la figura es de relieve máximo. Nos lo provee todo esto Gavidia, por ejemplo. Gavidia puede ser clásico, romántico, modernista, y como veremos, es un poeta de todas las cuerdas en todas las gamas. Es un ejemplo admirable del genio intemporal que arde en el capitoso apetito del trópico. O sea, Gavidia era completo. Era completo. Con estas condiciones, el hilo ordenador se vuelve con frecuencia invisible. Así, en El Salvador, por ejemplo, dice David Escobar Galindo, ¿cuándo empieza el modernismo en El Salvador? Y si realmente lo hubo, ¿quiénes son sus corifeos? ¿Quiénes sus epígonos? ¿Fue Gavidia el precursor del modernismo? ¿Tuvo Darío cierta influencia en nuestros poetas? Las interrogaciones abundan y podemos decir que hubo un auténtico iniciador. Y ese auténtico iniciador fue Francisco Gavidia. Y que luego el modernismo criollo se da en dos momentos, con solución de continuidad. El primer momento son en los años 90 del pasado siglo, pero aquí está hablando del siglo XIX. Principal figura Vicente Acosta, que es un poeta importante, pero era de los menores. El segundo del año 15 del año 25 del siglo XX. Ese fue el segundo periodo. Ahora bien, hay nombres relevantes para ese periodo. Por ejemplo, Carlos Bustamante, Ramón de Nufio, el primer Rosales y Rosales. Y entre esos dos momentos, como expresión del avance inseguro, un brote de postromanticismo añorante provinciano de balcón nocturno, donde aparece Álvarez Magaña, o hogareño como el de Carlos Imendia. Se da entonces, como reiteradamente en nuestros dos siglos, el vaivén apertura-retroceso que responde a signos angustiosos de la vida nacional. Si usted compara lo que hemos leído con lo que vivimos hoy, quiero decirle que ni siquiera se han iniciado estudios serios acerca de la poesía actual salvadoreña. A lo mejor don David Escobar Galindo, ya que no hay más, ahorita solamente él y José Roberto Oseas estudiar esto. A partir del posmodernismo, donde aparece José Valdés, Alice Lardé de Venturino, Serafín Quiteño, que va por tantas vertientes como González Martínez, Juana de Ibarbourou, López Velarde, se vuelve aún más difícil armar esquemas clasificatorios. Las vanguardias, muy moderadas en El Salvador, muy de resaca, sin borbollo anárquico, tiñen a modernistas como Rosales y postmodernistas como Pedro Joffroy Rivas, espiritualistas como Claudia Lars, y hasta a poetas de impronta militante como Roque Dalton. Usted lea la poesía de Roque Dalton y de eso se trata. O de humanismo metafísico,
En este humanismo metafísico es donde usted puede encerrar al mismo David Escobar Galindo. La expresión, pues, tiende a homogeneizarse y son los propósitos de cada quien la verdadera diferencia, la de los verdaderos propósitos, la desnuda ideología, todo eso. De los años 30, casi todos los creadores asumen un designio multiforme que trasiega la social por las venas personales, venas rotas con frecuencia en el ardoroso desafío evocativo. Los temas y los tonos se multiplican en cada poeta con dinámica e intensidad. O sea, hay una especie de liberación poética. Es característico el fenómeno de los grupos o grupúsculos promocionales, más unidos por el entusiasmo juvenil que por la cohesión programática, aunque algunos, desde luego, lanzaban manifiestos al aire del respectivo momento, igual que ahora. Aunque ahora hay grupos que igual siguen tirando manifiestos y todo, y hablando de luchas y todo eso, y que la poesía aquí, la poesía allá, pero es como un estancamiento en el tiempo. Yo creo que de repente hay que pasar la página un poquito. Esto se da desde antes, se daba en aquellos tiempos, se da hoy. Esto sucede más a partir de los años 40, cuando el fervor intelectual y popular contra la dictadura de Hernández Martínez sirve de motor a impulsos refrenados por muchos años. Son además los años del fin de la Guerra Mundial y el inicio de la agobiante posguerra. Vienen las amenazas atómicas. En ese tiempo surgen el Grupo 6 y el Comité de Artistas y Escritores Antifascistas y un montón de grupos más. Pero de algún modo la semilla está sembrada, se sembró. Y en 1950, a mitad del siglo, se da una renovación en el país. La nueva constitución aporta un marco de progreso posible y el estímulo natural potencia un brote juvenil de poetas jovencísimos que emergen vibrantes, comprometidos, anti-imperialistas. ¿Recuerdan la generación comprometida? Tirso Canales, José Roberto, Manlio, Roque Dalton. La saludable iconoclasia que luego se diluye en el flujo de la vida, de los viajes, de las vicisitudes. Están los nombres y las obras como Mauricio de la Selva, Ricardo Bográn, Vallecillo, Menéndez Leal, Chávez Velasco, Martínez Orantes, Mercedes Durán, Irma Lanzas y otros que rápidamente se sesgaron fuera de la literatura. No queda mucho pues de los propósitos, aunque algunos persisten en una obra que busca de manera seria y consciente el pulso de la contemporaneidad. Y esta promoción deja sobre todo ese aporte. ¿Cuál es el aporte de todo esto? El afán de cada uno de estar al día en lo que piensa y en lo que se crea. A partir de estos movimientos, pues surge el Círculo Literario Universitario Salvadoreño en 1956, que empalma cronológicamente con el brote anterior, con el de la generación comprometida, y en el que están, entre otros, como ya lo decíamos, Roque Dalton, Ricardo Bográn, Manlio Argueta y Roberto Armijo. La impaciencia de sus predecesores inmediatos, con algunos de los cuales, como López Vallecillos, mantuvieron una estrecha vinculación. Adquirieron, pues, acusados perfiles y una situación surgió. Y es que la cultura contestataria dentro de la universidad, impulsada por jóvenes al mismo tiempo inquietos y reflexivos, tomó impulso. Y la universidad, pues por supuesto, por medio de su editorial dirigida en aquel entonces por López Vallecillo, les abre medios de difusión que ya en los años 70 se van rápidamente sectarizando. Bueno, después de 1960 y en los 20 años siguientes, esto es hasta los 80, la dispersión es mayor, los procesos sociales, económicos y políticos del país se trenzan en complicada maraña creciente y el fenómeno cultural recibe esa intensa carga problemática.
Antes había, al menos entre los intelectuales, una posible relación interpersonal armoniosa. Todo pretende fundarse en afinidades extraliterarias, específicamente políticas. Es que la política siempre ha andado metida ahí en medio de la literatura, y quizás eso como que, si bien es cierto, el escritor tiene que ser de alguna manera crítico, señalar a través de sus escritos las cosas, no debe de perder de vista la parte cultural. El dogmatismo no racional asoma su cabeza de hidra entre los poetas, pero sin embargo hay esfuerzos que dejan algo valioso. Por ejemplo, el grupo Piedra y Siglo, donde estaba Cuellar, Mendoza, Castro Rivas, que surge a fines de los años 60. El Círculo Literario Francisco Díaz, donde está Rafael Goche Sosa, Canales, bueno, de principios de los años 70. Estamos hablando de Jorge Canales, te entiendo. Y otros esfuerzos más pasajeros como el grupo La Mazacuata, del Grupo Universitario de Derecho Juez y Parte. Y los pequeños grupitos en torno a revistas como La Pájara Pinta de la Universidad Autónoma José Simeón Cañas, o las páginas sabatinas del diario El Mundo de San Salvador, en la promoción de los intentos promocionales encaminados a romper la costra de la indiferencia ambiental. Claro, ahorita se mantiene el suplemento 3000 en el diario Colatino, tratando de ser baluartes para las letras salvadoreñas. Ahí hay un joven muy entusiasta que no tengo el gusto de conocerlo, de apellido Vallejo, que es el que dirige toda esa maquinaria literaria. Prácticamente es el único espacio de expresión escrita. Que por cierto, un día de estos le hicieron la entrevista al fundador del Proyecto Sur, Tito Alvarado, que está por estas tierras salvadoreñas. Del tronco gavidiano brotan pues dos ramales fuertes y nítidos. El de los metafísicos intuitivos, como Claudia Lars, conceptuales como Hugo Lindo, sociales como Escobar Galindo. Y el de los existenciales, telúricos unos como Serafín Quiteño, sociales como Osvaldo Escobar Velado, intimistas como López Vallecillos, y más diferenciados y específicos los de signo marcadamente ideológico, como es el caso de Roque Dalton. Los de intención surrealizante como Alfonso Quijadurías, y los de viso antropológico como José Roberto Sea. Desde luego no es posible el encasillamiento excluyente y mucho menos la definición absoluta. Los poetas son parte del fluido genésico que es la realidad del país. Bueno, actualmente lo conflictivo del momento desarticula los esquemas culturales. La palabra se agita en la vorágine, nombres y obras se incorporan a esta nueva dimensión de El Salvador, país en el que se ha formado un nudo ciego de la gran red mundial, país mundial, pero por la sangre, no por la cultura, país escombro, eso somos, un país de escombros, un país semilla. ¿De qué árbol? ¿De qué bosque? Ya lo dirán los hechos y las palabras que los interpreten. Entre ellas, en primer lugar, la palabra profecía, poesía. Bueno, país escombro. Duro. Pero el doctor Galindo tiene razón. Vamos a ir finalizando esta noche hablándole un poquitito sobre el señor que hablábamos al principio, que fue el primer poeta de El Salvador, don Miguel Álvarez Castro. Imagínense cómo será de terrible esto, que la biografía dice: nació en un lejano pueblo del departamento de San Miguel en 1795 y murió en una hacienda del departamento de San Miguel en 1856. Lo primero lo dijo Mayor Garribas y lo segundo Gallego Valdés. Es cronológicamente el primer poeta de El Salvador. Participó en política como ministro de Morazán,
tuvo una vida azarosa y murió en el abandono, Román Mayorga Rivas recogió sus versos en La Guirnalda. Esto apunta a don Juan Ramón Uriarte en su artículo Síntesis histórica de la literatura salvadoreña. Oiga bien, la figura más simpática, gallarda y liberal clásica en su apogeo máximo es Miguel Álvarez Castro, hombre de Estado, músico y poeta. Dedicaba sus ocios a componer y cantar sus versos. Ejemplo de recia voluntad en la forja de sí mismo y en la acción política a favor del pueblo. De simple escribiente llegó a ser ministro del gobierno federal. Álvarez Castro es el poeta patriótico, el poeta de las libertades públicas, delicado y correcto en la forma. Su inspiración vuela noble y serena, pero más que todo fue un poeta humano como Horacio. Esto en Páginas Escogidas de Uriarte, publicada en San Salvador en 1939. Parece que fue ayer. Quiero terminar esta tertulia esta noche leyéndoles un poema de Miguel Álvarez Castro. Al ciudadano José del Valle. Oda. Al par de los robustos árboles corpulentos, o del cedro que altivo se levanta, no es dado a los arbustos formar altos intentos, y al par de la dulcísima garganta, con que el jilguero canta la débil avecía, teme soltar su voz, teme y se humilla. Así yo me contemplo ante el coro armonioso de los sagrados cisnes de Hipocrene. Tomo la lira y templo, más el labio medroso por un secreto impulso se detiene, se anima y le contiene el respeto que solo vosotros me inspiráis, hijos de Apolo. Oh númenes gloriosos, cantores de Licona, cuyas cimas magníficas pisando de laureles hermosos ganasteis la corona, que vuestras sienes veis hoy adornando, perdonad si deseando seguir vuestros caminos, se extravía mi pie, genios divinos. Mas si el ilustre nombre en cadencioso verso, sonoro a publicar mi voz no acierta, tan digno renombre en el culto universo, de la inmortalidad se abre la puerta, por él veo cubierta mi patria de gloria, y a Clío eternizando su memoria. Oigo el nombre funesto de 1000 conquistadores, aplaudidos en vida y en muerte odiados. Veo el puñal enhiesto sobre los opresores de numerosos pueblos señoreados, mientras que miro alzados soberbios monumentos a la sabiduría y los talentos. Así jamás borrada del sabio la memoria, verás, oh valle, nunca confundida tu gloria señalada con esa falsa gloria que al destructor del hombre es atribuida. La tuya está erigida en propender humano a lustre y libertad del centro indiano. Tu pericia y tu celo enfrenó la discordia que derramara en León tantos estragos. Por ti aquel triste suelo vio reír a la concordia, la paz brilló con 1000 nuevos halagos, y los días aciagos de la guerra olvidando, iba ya por la influencia de tu mando. Mas ay que apenas sueltas de tu mano las bridas, torna a encender la tea cruel velona, miran vueltas en lides fratricidas las provincias, el arma, sus armas se entona, la ambición se corona, todo el orden se invierte y la patria copioso llanto vierte. Y en tan lúgubres días de nublados cubiertos, mi lira ha de sonar, sí, caro amigo. En horas tan sombrías recuerdo bienes ciertos que gozó la nación bajo tu abrigo, partícipe y testigo fui yo del dulce fruto que le ofreció tu celo en fiel tributo. La paz, la ley augusta, tú solo conservaste, a despecho del genio turbulento que de mancharlas gusta. La enseñaste, pero con suavidad y blando acento. ¿Se oyó por ti el lamento que a la alegría aleja? ¿Vertió alguno una lágrima, una queja?
Oh, si cuando llamado de las leyes del templo a defender del pueblo los derechos, te hubiesen escuchado y seguido tu ejemplo, la angustia no afligiera tantos pechos, ni se vieran deshechos los lazos fraternales, ni los altos poderes nacionales, y no que ahora, sumidos en una guerra infanda, gime la viuda, el hijo, el tierno esposo, de miseria oprimidos, la doncella demanda socorro inútilmente al poderoso. Ahí expira angustioso el honrado artesano, contra un hermano allá lidia otro hermano. Tal es el cuadro horrible de desgracia sin cuento, fruto de la ambición y la locura. Oh, fuese posible en este cruel momento volver a aquellos tiempos de ventura. La horrenda desventura los pueblos no probaran y en dichas y contentos rebosaran. Mas baste acaso un día despertará risueño y volaré yo a pedir las albricias de que la guerra impía depuso el fiero ceño. Ya no hay temis, se harán mutuas caricias, se inundará en delicias la corte y ruda aldea, renacerá la próvida Maltea. Pero en tanto que llega un momento tan glorioso y que el grito feroz de al arma calle, mi labio humilde os ruega, acepte bondadoso estos poéticos ocios, caro valle, la envidia vil estalle y lance su veneno, que yo seré su cólera sereno. De Guirnalda Salvadoreña, recopilación de Ramón Mayorga Rivas, tomo 1, San Salvador, 1984, hemos leído la Oda al ciudadano José del Valle, escrita por el poeta, el primer poeta salvadoreño reconocido, Miguel Álvarez Castro. Esta fue la tertulia de esta noche, lo cual representa para mí un privilegio haberla compartido con ustedes. Nos vemos mañana en otro capítulo más.